Hola, hoy vamos a hablar sobre elecciones, encuestas, candidatos y demás, porque este pues es el momento preciso para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos allá. Bueno, entonces acá tenemos las imágenes de las últimas encuestas. Esta es la de Inbamer, en donde va liderando Gustavo Petro con un 43.6 y le siguen Federico Gutiérrez con un 26.7, de donde se le queda una diferencia importante. Y vienen después Raúl Fernández y Sergio Fajardo. Esto pues es bien conocido por todo el mundo. Ahora tenemos acá la del CNC, el Centro Nacional de Consultoría. Esta le da a Petro la victoria con el 38, Fico saca en el 23, aquí baja un poco Petro, Fico también baja al 23, Rodolfo baja al 9 y Fajardo se mantiene más o menos estable en el 7,2. Acá tenemos a Guaromo cierra un poco la brecha, la cierra bastante de hecho. Petro gana con 36, baja otros 2 puntos y Gutiérrez subió hasta el 30 por alguna razón. Y Rodolfo y Fajardo pues se mantienen tercero y cuarto puesto. Finalmente tenemos esta encuesta que no es muy reconocida, sobre todo porque es que en los mandos, en el Consejo Consultivo, pues están todos los amiguitos de uno de los candidatos del favorito pues a la presidencia. Entonces aquí está toda la crema innata de la izquierda latinoamericana. Entonces pues no es muy confiable. Sin embargo, los resultados pues no difieren mucho, le dan un 43, anteriormente le dan un 47, pero ahora parece ser que lo bajaron a 43 de preferencia de voto a Gustavo Petro. Entonces, digamos lo primero que, la primera impresión, yo quiero hablar sobre los temas metodológicos de las encuestas, pero sí simplemente comentar una pequeña cosita, y es que pues digamos, estos dos últimos puestos pues, se mantienen más o menos estables, por lo cual pues aquí no habría comentarios, pero digamos sí llama mucho la atención cómo varían estas dos cifras, las del primero y la del segundo, desde todas las encuestas. Petro se puede ver va del 43, baja hasta el 36 en Guaromo, mientras que Fico empieza, lo más bajo que tiene Fico es el 23.6, que es lo que tiene aquí en el CNC. Aquí ya subió a 26 y acá ya lo tenemos en 30. Entonces digamos, o sea, lo que empieza siendo una diferencia de casi 17 puntos, ahora se reduce a una de 6. En la de Guaromo ha habido muchas críticas por la metodología de Guaromo, pero pues sí llamó la atención, digamos, cómo varían las diferencias entre el primero y el segundo entre las encuestas. Esa es la primera cosa que uno podría decir sobre el tema de las encuestas como tal. Ahora, lo otro que se puede decir sobre estas encuestas es que hay un tema claro, y es que los puestos están fijados. Esto, digamos, no hay que suavizarlo, ni hay que endulzarlo, ni hay que matizarlo. Lo que los números están diciendo es que el próximo presidente de este país muy probablemente va a ser el señor Gustavo Petro. Hay una pequeña probabilidad de que eso no pase, porque en segunda vuelta básicamente Petro gana más o menos por 3-4 puntos, de acuerdo con las encuestas. Le ganaría a Federico Gutiérrez, pero digamos esos 3-4 puntos de diferencia vendrían a significar pues el margen de error. Veremos a ver si las tenemos por acá, que está la de Guaromo. Aquí por ejemplo tenemos a Petro ganándole a Federico. Nótese que ninguno de los dos saca más del 50% de los votos, lo cual es un tema porque aparentemente al presidente en Colombia se elige con la mitad más o menos de los votos. Pues ese no es el caso acá, y eso, digamos, para temas de legitimidad después también puede ser importante. Pero entonces acá tenemos a Petro ganando con 43, a Federico perdiendo con 40,
votos en blanco 8, Inés no responde 6,5. Esta diferencia de ese 3% es lo que está dentro de lo que se conoce como un margen de error. Lo que se conoce como un margen de error, vamos a ver acá la segunda en el CNC. Aquí Petro le saca mucha más ventaja, le saca el 44 contra el 36, casi un 9%, y lo vemos acá ganando con un 10% en todas las hipotéticas segundas vueltas. Entonces, pues el panorama es como bastante claro, a menos que pase algo muy raro o alguna cosa milagrosa en este mes, pues el que tiene más posibilidades de ocupar, ser el próximo gobernador de Casa Nariño va a ser Gustavo Petro. Lo cual, digamos, es para aquellos que nos consideramos antipetristas es una pésima noticia, para los petristas es una excelente noticia, seguramente estamos celebrando. El hecho es que, pues, a pesar de la diferencia numérica, pues las encuestas están ahí y pues están diciendo una realidad clara que es mejor no tratar de amortiguar. Cualquier cosa igual puede pasar de aquí a un mes y en todo caso aún queda una pequeñísima posibilidad, no, digamos, hay una posibilidad pues de que las elecciones salgan de manera diferente, pero pues lo que los números están diciendo es que las cartas prácticamente están echadas. Digamos, sobre el tema habría mucho que decir y obviamente esto va para mucha tela para cortar. Yo, digamos, simplemente quiero tomar hacerme dos preguntas y tratar de responderlas rápidamente. La primera es pues que la pregunta yo creo que es la más obvia, y es por qué, a pesar de los escándalos, a pesar de que fue un pésimo alcalde de Bogotá, a pesar de que tiene unas propuestas sumamente inviables, muchas de ellas fantasiosas, que a todas leguas se nota que no va a cumplir, porque Gustavo Petro no solo se mantiene, sino que incluso después de escándalos como el de la picota, sube? Esa, digamos, es la primera pregunta, y la segunda pregunta es ¿por qué Fico está mal candidato? ¿Por qué considero que Fico es un mal candidato? Entonces, para responder a la primera, digamos, me tengo que dirigir un poco, tengo que tratar un poco el tema de la gestión general, digamos, del gobierno de Duque. Yo creo que el gobierno de Duque tuvo logros importantes en ciertos aspectos. Digamos, uno podría resaltar la política energética, podría resaltar en el tema de la salud, cómo, digamos, se llegó a vacunar a gran parte de la población, cómo se manejó la pandemia. Pudo haber sido mucho peor, la enfermedad pudo haber pegado mucho peor, la pandemia pudo haber pegado mucho peor, en Colombia no lo hizo. La gestión del ministerio de salud en eso fue bastante buena. Y el otro gran logro que uno le podría rescatar al gobierno de Duque es el tema de la economía. De una vez más, pudo haber sido peor. De hecho, la economía colombiana en esos momentos es de las que mejor rendimiento tiene en todo el continente. Pues claro, eso toca matizarlo un poco, porque si bien es cierto que ahora estamos viendo unos números de crecimiento relacionados con el 9%, pues también hay que ver que hubo una contracción histórica en el año 2020, y pues que obviamente parte de ese crecimiento tan fuerte se debió a este efecto como de rebote por el bajo rendimiento de hace 2 años. Pero en todo caso, digamos, la gestión económica no fue mala, pudo haber sido mucho peor. Eso por el lado bueno, pero por el lado malo entonces hay que ver todos los retrocesos en materia de seguridad, toda la pésima política exterior, y sobre todo yo creo que hubo un retroceso muy grande tanto en materia de apertura política, es decir, en materia de diálogo y de discusión con las fuerzas políticas del país, así como de conexión y de comunicación con la ciudadanía en general. El gobierno de Duque, al igual que el gobierno de Santos, como no fueron los políticos que abrazaban bebés y saludaban a todo el mundo, más bien dirigieron, digamos, su gobierno básicamente sentados desde su oficina en Bogotá, con
hubo en el caso de Duque una gran desconexión, una muy gran desconexión, digamos, con gran parte de la ciudadanía, una falta de comunicación muy, muy fuerte, que redundó en hechos que pues, ya son conocidos, harto conocidos. Entonces, todo este tema lo que ha llevado es, digamos, a un cansancio generalizado de gran parte de la sociedad que hoy está pidiendo un cambio. Es decir, a eso, digamos, habría que añadirle el hecho de que Duque pues, fue el candidato y el gobernante del uribismo, y gran parte, digamos, de esa desconexión y un poco en parte de esa arrogancia de Duque, pues también se le achaca un poco desde la opinión pública al uribismo en general. Esa es la razón por la cual resultaron tan fuertemente castigados en las elecciones legislativas, y creo que lo que el país está diciendo, tal vez en eso no se está poniendo del todo de acuerdo, pero la gran mayoría del país lo que está diciendo es que quiere un cambio, no quiere 4 años más de Duque o de alguien o de un gobierno uribista. Creo que por primera vez el uribismo está viendo que puede ser derrotado y que va a ser derrotado, o de hecho ya lo fue, derrotado estrepitosamente. Eso que tiene que ver con el tema de Petro, que es que Petro ha podido capitalizar como nadie esta imagen de antiuribista. Entonces, si uno quisiera entender por qué, a pesar de que tiene todo en contra, a pesar de que es un pésimo gobernante, como ya se dijo, fue un pésimo gobernante de Bogotá, de que tiene unas propuestas totalmente fantasiosas, de que se le han venido achacando estos escándalos del hermano de Piedad, del pacto de la picota, ya ahora hay unos policías, unos militares investigados por falsos positivos que lo están apoyando. O sea, hay toda una cantidad de hechos que en otras circunstancias habrían llevado a un candidato prácticamente al fin de su carrera electoral. A Petro no lo afectan porque el gran argumento que ellos manejan, que él ha logrado fomentar entre su electorado, es que él es el único candidato antiuribista. Entonces, digamos, la forma como uno ve que se han logrado como adaptar, acoplar a la situación de Petro, haciendo, digamos, también alianzas con tipos de tan dudosa reputación, es diciendo, pero al menos no nos va a gobernar Uribe, y al menos vamos a sacar a Uribe y Uribe estará fuera del poder. Entonces, digamos, desde esa óptica es que uno podría entender por qué el petrismo es este fenómeno tan fuerte que es hoy en día y por qué tiene esta aceptación a pesar de. El segundo tema, Fico es un candidato precisamente también relacionado con lo que acabo de decir. Porque, digamos, el tema de Fico es un tema interesante, porque es que cuando ellos se juntaron hace más o menos como año y medio, pues la idea era que Fico, Peñalosa y Char, los 3 exalcaldes de las ciudades, iban a montar esta alianza, que era primero una alianza con un toque regional, porque pues eran 3 alcaldes de 3 ciudades pues muy diferentes, que venían de las regiones. Pues la de Peñalosa es debatible, pero eran 3 alcaldes muy populares, y además como quedaban esta idea que podían ser como los artífices de una nueva derecha, una derecha no uribista, porque pues ellos se lanzaron siendo ellos, sin pedir el apoyo del Centro Democrático, sin aceptarlo, de una manera muchísimo más independiente. Digamos que esa idea, ese discurso, esta imagen que en un principio pudo haber sido tan atractiva cuando ellos la lanzaron, se ha ido desdibujando. Y se ha ido desdibujando porque, bueno, primero, pues es que en realidad cuando uno se ponía a ver, pues candidato presidencial no tenían, o sea, un buen candidato fuerte no tenían, porque pues el más fuerte era Fico, no cabe duda, porque pues Char y Barguil, que se unió después, básicamente eran 2 candidatos del establecimiento, eran lo más establishment que hay. De haber sido elegidos, muy probablemente pues el petrismo y el centro también se hubieran hecho un festín con cualquiera de los dos, y Peñalosa es un tipo que no tiene capacidad de comunicación con la ciudadanía. En eso es muy parecido a Duque. O sea, pues es un tecnócrata, pero pues es un tipo con ideas también, puede generar algunos resultados, pero no es capaz
de comunicar sus logros ni de tener este acercamiento con la ciudadanía como si lo puedan tener tipos más de corte populista como lo son Uribe o como el mismo Petro. Entonces, digamos, de por sí ya había un problema con candidaturas que pues era muy difícil de solucionar, por un lado, y por el otro, digamos, lo que se veía como lógico era que en vista de que hay tanta, digamos, decepción y tanta incomodidad con el gobierno Duque, el candidato de la derecha que se puede lanzar no podía ser considerado como un candidato del continuismo, como un candidato del duquismo, como alguien que iba a gobernar por otros 4 años como los 4 años que ya pasaron, porque además de todo lo que mencionaba, hay como un sinsabor por los temas de los escándalos, digamos la situación con Jennifer Arias, todo el tema de la niña política, una cantidad de escándalos que pues han hecho que la gente como que se hastíe y no sienta, o sea, no se vea muy proclive a pues seguir con otros 4 años de lo que ya han experimentado. Bueno, ya para terminar, porque pues el tiempo se agota, solamente decir lo siguiente, Fico cada vez más deja de ser como o deja de mostrarse como este candidato, digamos, de una nueva derecha, y cada vez se deja encasillar más y se ha dejado hacer ver más, digamos, como el candidato al uribismo, el candidato al continuismo, el candidato que es lo mismo que Duque. Y si él quiere ganar estas elecciones, lo que él debería hacer es empezar a marcar una diferencia grande con el uribismo sin renunciar, digamos, a los mismos principios que la derecha siempre ha defendido, pero pues marcando su independencia. Y creo que eso lo debería hacer al menos en 3 puntos fundamentales. El primero es la JEP. Creo que eso es bastante, se explica de por sí bastante bien. El segundo es el tema del discurso, porque él ha copiado mucho el discurso de Duque. Hay algunas de sus propuestas que son prácticamente una copia de lo que Duque propuso hace 4 años. Me gustaría hablar sobre el argumento de que nos vamos a volver como Venezuela, porque hay mucho que decir. Afortunadamente el uribismo se tiró ese argumento, que es muy bueno, pero hay mucho que decir. Por ejemplo, ese tipo de cosas ya no utilizarlas, de empezar a utilizar ya un discurso más propio y menos ligado hacia el uribismo, sobre todo en esos temas. Dejar de lado conceptos como seguridad democrática y demás, y concentrarse más en algo más independiente. Y tercero, tener una posición mucho más abierta hacia el diálogo nacional. Es cierto que Duque durante campaña también insistió mucho en el diálogo nacional, pero el uribismo siempre fue muy cerrado a eso, y sobre todo al diálogo con la izquierda. Tal vez debería como mostrar un poco más de gestos y de intención de tender puentes con algunos sectores de la izquierda y del centro. Pues con el centro sí lo hizo, digamos, nombrando su vicepresidente, pero con la izquierda más bien poco. Debería hacerlo así. Al uribismo eso le dio un infarto, porque pues al final de cuentas lo importante es obtener la mayoría de votos, y hoy en día la mayoría de votos no son uribistas, así que pues él también debería hacer un trabajo ahí más como de abrirse un poco más y mostrarse un poco más, digamos, receptivo hacia las diferentes corrientes políticas que hay en el país, incluyendo el uribismo, obviamente. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Nos vemos en la próxima.